Una continuidad de lo que comenzamos a trabajar en el módulo 1 y que finaliza al final del diplomado ya con la entrega del proyecto. ¿Están bien? ¿Todo bien para partir? ¿Sí? Sí, correcto. Sí. Perfecto. Acabo de escribir en el chat el Jamboard que vamos a utilizar hoy día, que va a ser nuestra pizarra interactiva para poder trabajar. Así que les pido que ingresen a esa pizarra, está ahí nuevamente, y vean si tienen disponibilidad de ingreso, alguna dificultad, me pueden comentar ahora. No sé, este profesor yo paso. No sé utilizar esa herramienta. ¿Puedes ingresar? Es que no sé ni de dónde. En el chat de Zoom, acabo de escribir un link, mira el chat, Sí, ya, sí. pincha. Ahora disfruta lo mejor de Si la pinchas, Mexicanos Restaurante. vas a ingresar a una pizarra. Bueno. Entonces, Sí. la clase de... ¿Sí? ¿Ahí sí? Y veo que no están haciendo rayas. Súper. A ver, vamos a ver qué están haciendo. Yo estoy... apaguen Hola, ¿Sí? disculpa que te interrumpa, yo estoy del celular y tengo que descargar la aplicación para poder verlo, Ya, así que todavía no lo veo. ya. No es necesario que escriban porque ya hicimos este ejercicio la semana pasada, entonces ya saben que se puede escribir, que se puede poner, sí, que se pueden poner post-it. Necesito, bueno, saber que podrían ingresar. Bien. Entonces, vamos a trabajar en la sesión de hoy en el diagnóstico. Y el diagnóstico es la etapa previa a un proyecto. ¿Por qué se hace? Primero, el diagnóstico, ¿qué es? Podemos conversarlo acá, ¿no? Pueden ustedes como entregarme sus ideas con respecto a qué es. ¿Quién ha hecho diagnósticos en su vida profesional, en su vida personal? ¿Mm? A ver, Maca, Almonacid, ¿tú has hecho diagnósticos por qué? He trabajado con algunas comunidades en distintos procesos de restauración y ahí en el fondo es parte del ejercicio de trabajo con ellos hacer un levantamiento de información. Ya, Igual he vivido en esos lugares, entonces he sido participante activa, observando y en ese ejercicio he hecho diagnósticos ya, para poder después publicar igual los procesos de restauración. súper. Oye, mira, el Zoom, donde dice reacciones, ¿se fijaron? Miren, donde dice reacciones, ahí uno puede ir reaccionando a lo que van comentando los compañeros y también se pueden levantar la mano. Ah, súper, ahí Alejandro puso ¿quieres hablar algo, Alejandro? ¿Comentarnos algo? Dale. Sí, Gracias por está avisar. encendido. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí? sí. Sobre del diagnóstico, estuve revisando los temas ¿Mm? y cada vez que iba revisando documento por documento, me pareció extremadamente similar a una experiencia que viví yo acá en mi barrio donde vivo. Yo soy de Maullín y el programa Quiero mi barrio del Ministerio del MIMBU estuvo ¿Mm? se estuvo desplegando aquí durante 3 años. No sé si ubican el programa Quiero mi barrio, Sí, ¿sí? Y una parte súper importante de ese programa dice relación con el diagnóstico del barrio, del lugar donde van a intervenir.
tiene tres ejes. El eje de obras, con obras en espacio público, el eje de social, que es a través de iniciativas y un programa social, Ujú. y el eje de comunicación, que tiene que ver con difundir los dos anteriores. Y una parte importantísima es el diagnóstico que ellos realizan cuando llega el programa. Están durante 3 meses, un equipo con un sociólogo, un arquitecto y un periodista, que es como la base, y se dedican durante 3 meses a hacer casi en forma literal lo que decían los papers, los Sí, documentos que tú mencionaste, colgaste el tema 1, tema 2, tema 3 y tema 4, pero casi al callo, o sea, incluso hasta con las mismas herramientas. Y después de ese diagnóstico, ellos lo que hacen, comienzas con los talleres participativos, en donde aplican las mismas herramientas que mencionas, súper. en donde empiezan a colocar los planos del barrio y Mm. colocan los lugares a intervenir que ya fueron determinados en consultas anteriores, a través de encuestas, de reuniones, entrevistas con los vecinos, y empiezan a colocar, extienden los planos del barrio y empiezan le entregan plumones, lápices, stickers a los vecinos, y los vecinos lo que van haciendo es van colocando, aquí queremos una luminaria, aquí queremos un escaño, aquí queremos una plaza, Mm. aquí, y después ellos se llevan ese material, se lo pasan a los arquitectos, y los arquitectos elaboran la propuesta de plaza o espacio público Claro. o calle o mejoramiento, y lo presentan a la comunidad. La comunidad puede hacer correcciones, observaciones, se va de nuevo al arquitecto, va a su oficina a Puerto Montt, elabora los cambios, los ajustes y vuelve de nuevo a presentarlo. O sea, cuando yo empecé a leer, a todo esto el programa Quiero mi barrio estuvo actuando en el 2016, 2017 y 2018. Ya estamos a 2020, pero cuando vi el material dije, no, esto es Quiero mi barrio, pero al callo, sí, exacto. ¿Y por qué se hace diagnóstico? ¿Por qué creen ustedes que se hace un diagnóstico? ¿Por qué el programa Quiero en mi barrio? ¿O por qué un profesor hace un diagnóstico? ¿O por qué un investigador social hace un diagnóstico? ¿Por qué un médico, por ejemplo, el médico, por qué hace un diagnóstico? Bueno, Para evaluar Para- el tema. Mauricio, perdona, dale. Estoy muteado. Estás muteado. No te escuchas, Mauricio. Hola, Hola. ¿me escuchan? Sí, El diagnóstico es básicamente para identificar las problemáticas. eso. El diagnóstico, entonces, siguiendo con esta metáfora del médico haciendo diagnóstico, ¿qué es lo que busca el médico con el diagnóstico? Identificar un problema, Posibles ¿no? enfermedades, po. ¿Mm? O sea, Un pero que en el fondo una problema. enfermedad es un problema. Profesor, Exacto. ¿puedo hablar? ¿Sí? Susana. ¿Sí? Profesor, pensaba que al menos yo soy profesora de lenguaje ¿Mm? originalmente, y cuando yo hacía diagnóstico los hacía al comenzar una unidad, primero para establecer los conocimientos previos de mis alumnos, ¿Mm? y luego cuáles eran sus anhelos, perspectivas y propuestas incluso de lo que íbamos a ver. Le doy un ejemplo. Íbamos a hablar de contextos de producción del siglo XX y mi diagnóstico consistía en eso, en primero conocer lo que ellos sabían y luego preguntarles qué querían saber, además, cómo querían aumentar ese conocimiento y qué proponían. ¿Mm? Entonces, ante todo, siento que más que ver un problema es ver una posibilidad, una perspectiva ante un determinado tema. O sea, el problema puede ser un problema o una necesidad, convengamos eso, ¿sí? Sí. Desde tu punto de vista pedagógico, tú tienes un mandato que tiene que ver con lo que te establece el currículum de tu escuela o el currículum del Ministerio de Educación, lo que se define como lo que debieran aprender tus estudiantes. Tú quieres examinar la realidad para identificar cuáles son esas brechas o cuáles son aquellos aspectos que hoy día no están siendo abordados o siendo conocidos por tus estudiantes, y al mismo tiempo rescatas elementos que te pueden servir para potenciar la estrategia que va a abordar esa problemática.
¿sí? Lo mismo ocurre en el caso del médico, ¿no? El médico lo que hace es un examen, pero un examen primero cualitativo, es decir, recoge antecedentes con respecto a lo que te pasa a ti, ¿no? Te hace preguntas, ¿sí? A partir de esas preguntas establece un cuadro, y si ese cuadro es muy coincidente con una serie de manifestaciones recurrentes, él decide hacer una terapia que va en función de abordar esa problemática. Si el médico tiene dudas en el diagnóstico, trata que el diagnóstico sea más específico. ¿Cómo? Haciendo un examen, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que viene a hacer ese examen? Viene a confirmar el antecedente o lo que tenía previsto previamente el médico, o a reorientarlo en función a seguir indagando hasta estar seguro del problema. Si no tienes seguridad, te va a mandar a hacer otro examen, ¿sí? Otro examen. Exámenes que son, de alguna manera, instrumentos para diagnosticar la realidad. Lo que ustedes vieron en la información fue decirles que el diagnóstico es fundamental a la hora de hacer un proyecto. O sea, este examen sobre la realidad es fundamental porque apunta a identificar un problema o una necesidad, a caracterizar ese problema o necesidad, a entenderlo desde la perspectiva de qué es lo que lo origina y qué efectos o consecuencias este problema tiene, ¿sí? Y a buscar de alguna manera una estrategia que permita hacer un abordaje de este problema. Cuando nosotros miramos problemas que desde la gestión cultural son menester, se refieren a problemas que tienen que ver con fallas en la política pública, o sea, aspectos que no están cuajando, aspectos que no se están concretando de la política pública. De la política pública en materia cultural, pero también lo que estamos diciendo en esta clase de la política pública en materia cultural interrelacionada con otros sectores, cultural vivienda, cultural salud, cultural educación. Porque estamos diciendo que la labor del gestor cultural o de la gestora cultural no solamente debiera abocarse a lo que tradicionalmente conocemos como las políticas artísticas, ¿sí? O patrimoniales, sino que tenemos una esfera que no hemos desarrollado aún, pero que podría serlo. O una problemática o una necesidad que identifiquemos en las organizaciones de las cuales somos parte, ¿sí? Por ejemplo, nuestra organización declara que su principal función es que las personas puedan acceder a instancias de expresión artística. Sin embargo, muy pocas personas logran acceder por distintas barreras geográficas, económicas, simbólicas, de capital cultural, etc. Ese análisis es una identificación de una problemática. Y después de ese análisis, uno dice, bueno, vamos a generar una propuesta que aborde esa problemática. Si, por ejemplo, mi barrera es que las personas no pueden acceder a la programación que yo genero por motivos de distancia, buscaré formas donde o yo lleve la programación a ese lugar, o ponga dispositivos de transporte que me permitan a las personas acceder. Si la barrera de las personas es económica, buscaré fórmulas para que el coste de acceder a esas acciones sean subvencionadas o sean financiadas gratuitamente por otro ente. La solución la buscan ustedes. Esa es la labor de un gestor o gestora cultural. Buscar una solución a las problemáticas que se generan en la implementación de políticas sectoriales, institucionales o organizacionales. ¿Sí? Pero no solamente eso, sino que además, como no solamente somos hacedores, ¿sí? Como no somos solamente realizadores de actividades, también estamos agregando un elemento extra, que la labor general que realicemos sea una labor profesional. Y al ser profesional significa que cuando abordamos una problemática, no es por intuición solamente, sino que es previo estudio, diagnóstico. La problemática, o la forma de abordar la problemática es con una intervención.
que no es cualquier intervención, que es una que reúne o que tiene características donde lo participativo es importante, lo inclusivo es importante, la responsabilidad con el medio ambiente es importante, porque esto permite integrar y al mismo tiempo la labor significativa de esto es que mientras más participación y colaboración integremos en las distintas partes de esta solución, mayor probabilidades es que esta solución permanezca, perdure, sea sustentable en el tiempo, porque aquí viene la premisa de que finalmente lo que tenemos que hacer es despersonalizar los proyectos, ¿sí? Para que estos se transformen en soluciones y protagonistas, que sean protagonistas de agentes colectivos, y nosotros nos aboquemos a generar nuevas soluciones a partir de la experiencia ya sistematizada de intervenciones anteriores. Y ese ejercicio de la experiencia sistematizada es un elemento importante de nuestra labor como gestores y gestoras culturales que nos saca de esta premisa de ser productores de eventos, que nos saca de esta premisa de ser solamente hacedores. Porque esta forma de generar conocimiento desde la praxis, ¿sí?, desde la realidad sistematizada, es una forma alterna a lo que tradicionalmente son las formas convencionales de generar conocimiento, donde el teórico hace un análisis teórico y esgrime una hipótesis teórica en relación a la realidad, que es como tradicionalmente funciona la academia. La gestión cultural tiene ambas, ¿no? Se mueve en ambas vertientes de la generación de conocimiento, desde el punto de vista del pensamiento y desde el punto de vista de la acción. Y desde el punto... ¿Perdón? ¿Sí? A mí me interesa mucho ese tema y nosotros lo conversábamos en nuestro grupo, que es el tema de la continuidad de los proyectos y de la creación de modelos. Porque en el fondo es muy interesante lo que usted dice, que en el fondo no podemos transformarnos en hacedores y luego dejamos el proyecto y los proyectos mueren, sino crear realmente modelos de gestión cultural, modelos de programas culturales. Y bueno, y usted nos decía la otra vez en nuestro trabajo que claro, que es algo como amplio, un poco más complejo, pero con Macarena, con Jason y la Sarita conversábamos mucho ese tema de los modelos y que nos hacen falta. Y le voy a dar un ejemplo. Creo que lo dije la otra vez o alguien lo dijo, en Aysén se entregaron viviendas junto con una biblioteca. O sea, entregaban la casa y adicionalmente una biblioteca a cada institución. Algo que me parece espectacular, ¿verdad? Pero ¿qué faltó ahí? La continuidad y crear un modelo que nos sirviera a todos. ¿Ok? Entonces quedó como una muy linda actividad, pero que no avanzó y no prosperó. Esto, profesor, gracias. Sí, digamos, no es la tesis que maneje yo únicamente, sino que la gestión cultural, como si bien ya estamos como en la tierra derecha del proyecto, igual es muy importante lo que tú señalas, porque nos permite seguir pensando que tiene que ver cuál es la epistemia de este enfoque que se llama gestión cultural, que no es una disciplina, ¿no?, sino que es un enfoque transdisciplinario de abordar las problemáticas que la realidad presenta. Y eso es bien interesante porque desde esa perspectiva no es... traspasa el siglo XX, ¿no? Se sitúa como de la forma en que nosotros debiéramos operar en la vida, dentro de esa integralidad, dentro de esa forma de entender que el mundo no se construye con cajitas separadas, ¿no? Donde tenemos un conocimiento al lado del otro y finalmente las políticas públicas también accionan de esa manera, ¿no? Sino que están los problemas que tenemos los seres humanos, están directamente relacionadas con nuestro entorno, por la forma de habitarlo, con nuestro planeta, con nuestras relaciones, con nuestra vida al interior de nuestros hogares. Por lo tanto, tiene una forma integral de relacionarse y por lo tanto de ser abordada. Les quiero mostrar
Esto ¿lo ven? ¿Sí? Ya. Lo que nosotros queremos hacer es un proyecto, ¿cierto? Desde la perspectiva de tener una experiencia con un instrumento que se utiliza en la gestión cultural, como en otros ámbitos, para poder intervenir una problemática o una necesidad, ¿sí? Sabemos que la palabra intervención está muy manoseada y hay una memoria crítica con respecto a la palabra, ¿no? Pero asumiendo que cuando nosotros hablamos, estamos hablando de una perspectiva totalmente distinta desde el punto de vista participativo, desde el punto de vista colaborativo, desde el punto de vista del enfoque, lo que creemos que cuando hablamos de intervención, en el fondo nos referimos básicamente a intervenir un problema, ¿sí? Porque esto debe darle protagonismo a quienes habitan esos territorios donde están situados esos problemas, porque si no, no tienen mayor expectativa de proyectarse la solución en el tiempo. Estas son las 4 P de la planificación, que habitualmente se ven en el sector de las políticas públicas. Cada una tiene dimensiones, envergaduras diferentes. Como ven, el proyecto es el más acotado, ¿sí? El más específico, ¿sí? Pero también el más experimental. Por lo tanto, al ser experimental, permite probarlo, ¿sí? Pero, tal como lo hace el científico en el laboratorio, las pruebas, una vez confirmadas las pruebas, ¿sí? Una vez que sabes que funcionan, tú ya puedes transformarlo esto en realidad. La vacuna, para llevarle un tema tingente, del COVID, las distintas pruebas que se han hecho, los distintos proyectos que se llevan a cabo, hasta que hayan cursado los distintos momentos y estén validadas, que no generan efectos contraproducentes en la salud de la población, que son efectivas en términos del abordaje del problema, de que, etcétera, no va a haber una producción masiva de la vacuna. Por lo tanto, podríamos decir que hoy día están en etapa de proyecto, ¿sí? Cuando estos proyectos prueban que son suficientes y necesarios, se pueden escalar. Y habitualmente en el sector público se transforman en programas. Los programas son mucho más amplios, generalmente se pueden llevar a cabo en distintos sectores territoriales, tienen mayor data en términos de ejecución, son a más largo plazo. Muchos de ellos fueron proyectos inicialmente. Por lo tanto, el proyecto siempre tiene la expectativa de crecer, de escalar, cuando yo hablé la semana pasada, o sea, la sesión pasada. Las organizaciones generalmente se organizan en instrumentos de planificación que se llaman planes. Y los planes son a largo plazo. Pero ¿cuánto es largo plazo dentro de la planificación? En la política pública, porque los planes lo inventaron los soviéticos, los planes son quinquenales, es decir, son a 5 o 4 años. ¿Sí? Porque permite tener una medida en términos de proyección de una institución, de proyección con respecto al desarrollo territorial que va a tener una comuna, de proyección que te permite medir un antes y un después. Y las políticas son, perdón, miradas a más largo plazo. Porque las políticas no solamente se construyen en base a declaraciones escritas, sino que también en base a declaraciones no escritas, ¿no? A lo intertextual, es decir, lo que no se dice y lo que no se hace. También es una política la inacción. ¿Sí? Es lo que hace o no hace un organismo. Esa es la política. Ustedes se mueven por políticas, es decir, se mueven por formas de hacer o no hacer, no siempre por declaraciones. Los estados han tratado de hacer declaraciones para que los distintos instrumentos mantengan cierta estabilidad en el tiempo y les llaman políticas, es decir, declaraciones de principios muchas veces, de orientaciones o de direcciones hacia dónde van determinadas acciones del Estado a largo plazo.
En el caso de la cultura, hay políticas. Dijimos, hay políticas nacionales y hay políticas regionales. Políticas que no son Biblia tampoco, ¿no? Que las políticas requieren ser medidas y evaluadas para saber si son pertinentes o no. Y cuando cambian los contextos y cuando cambian las condiciones, indudablemente requieren ser evaluadas. Desde ese punto de vista, las políticas actuales que tiene el Estado de Chile en materia cultural debieran remirarse, independiente de que el último documento de política es relativamente reciente. La primera política cultural del Estado de Chile data del año 2005-2010. Chile quiere más cultura. La segunda política es del 2011-2016, política cultural del Estado de Chile. Y del 2017 al 2022 es el documento marco que se tiene hoy día. Es un documento marco en términos de principio y hay políticas sectoriales dependiendo de las artes que se aborden o de las menciones del patrimonio. Pero bueno, lo importante acá es que tengan claro que el proyecto es experimental. Por lo tanto, si ustedes se van a hacer un proyecto, tienen la posibilidad de sistematizarlo y crear modelos, como decía la compañera. Esta frase me parece sumamente importante para lo que ustedes tienen que hacer. Si se fijan, dice la metodología de proyectos es una forma de planificar y coordinar acciones estratégicamente y de inducir procesos de cambio o modificaciones conscientes de una realidad institucional, territorial o social, generando compromisos colectivos en torno a direcciones u objetivos compartidos y deseados de desarrollo definidos democráticamente. Esto quiere decir que trabajar con proyectos significa, primero, planificar. Y planificar es lo que estamos nosotros haciendo un análisis con respecto a cuál es el problema, la característica de este problema y ver los efectos que este provoca. Y luego, diseñar una solución atingente y pertinente a este problema para abordarlo y tener previsto cuál es el resultado aproximado de lo que podríamos obtener una vez realizadas las acciones que tenemos señaladas en nuestro proyecto. Porque la idea del proyecto es que quien lo ejecuta sabe meridianamente qué es lo que va a ocurrir, o aspira, por lo menos, a que lo que planificó pueda ocurrir. ¿Cómo sabemos eso? Porque el instrumento tiene que tener medidas, que lo podamos cuantificar, que lo podamos calificar. Eso es lo que se ha tradicionalmente denominado impacto del proyecto. Impacto del proyecto. O sea, saber qué pasó con esa realidad que abordaste. Pero, además, nos señala esta definición que esta realidad que se afecta puede ser de tipo institucional. O sea, yo con una organización tenemos un problema de gestión al interior de nuestra organización. De tipo territorial, en el territorio ocurre un problema que deseamos abordar. De tipo sectorial, social, en el ámbito de las artes escénicas de la región, finalmente no está ocurriendo lo que está previsto que ocurra. Por lo tanto, el gestor o la gestora debe generar instancias para que se solucione esa problemática. Pero se tiene que solucionar y tiene que sustentarse esa solución en el tiempo. Y para ello es necesario que la solución sea participativa, o sea, involucre a quienes los están afectando, se involucren los agentes culturales que van a ser capaces de sostener esto en el tiempo, y tanto la propuesta como los objetivos y como la nueva realidad que quiere generar el proyecto deben ser compartidos. Es por eso que el compañero nos dijo que ese equipo va al barrio, conversa con los vecinos, levanta información, mira el territorio, define dónde van a estar ubicados aquellos implementación o infraestructura que quieran crear en este nuevo barrio, porque es indispensable que los vecinos se apropien de él. Y para que se apropien,
no pueden apropiarse una vez terminado, sino que tienen que comenzar a apropiarse desde la génesis. Y en ese sentido, lo que hacemos acá es que nosotros tendemos a desaparecer y queda la comunidad, queda el sector, queda la institución apropiada de lo que deja de ser proyecto para convertirse en una línea de acción permanente en lo que es el fruto del proyecto, en lo que es una política pública, en lo que es un programa. ¿Ya? Miren acá. Ahí está un poco ejemplificado lo que yo señalaba, en términos de cómo el proyecto opera entre una situación actual, ¿sí?, ocasionada por el problema, y apunta a una situación esperada. Cuando se redacta un objetivo del proyecto, lo que se declara en el objetivo es la situación que espero lograr. Pero además el objetivo recoge el medio o la estrategia que voy a utilizar para lograr ese propósito. Ya lo vamos a ver en la sesión, en el módulo siguiente, cuando redactemos objetivos. Eso no, esto sí. Es sumamente importante que ustedes visualicen que el proyecto tiene distintas etapas, ciclos, ¿no? Como un proceso de vida. El que estamos ahora es el diagnóstico. Luego vamos a tratar de alcanzar a la etapa de preparación y elaboración, que es la etapa siguiente. Por eso cuando ustedes ven el trabajo que hay que hacer, tiene el diagnóstico y el proyecto. El módulo 2 es el diagnóstico. El foro lo que les preguntó es sobre cómo ustedes piensan el diagnóstico, cómo piensan el diagnóstico en términos de cuál es el problema que abordan, qué instrumentos utilizarían para comprender mejor ese problema. Entonces, nuestro compañero nos decía recién, no quiero por acá. Nuestro compañero nos decía recién que había posibilidades como hacer encuestas, hacer focus, conversar con los vecinos, juntarnos. Esos son instrumentos que propician que este diagnóstico sea más participativo. Pero además, como nos dijo la compañera profesora, permite además que podamos recoger elementos que nos van a servir para el diseño de la propuesta de intervención. Entonces, en el foro lo que le estoy preguntando es, imagina el diagnóstico cómo lo harías. El trabajo va a ser, imagina el diagnóstico cómo lo harías. No es cómo lo implementarías. No son los resultados de la implementación, porque no alcanzaríamos. Pero quiero que lo imaginen, quiero que hagan el diseño del diagnóstico. ¿Ya? Aquí vamos a elaborar la propuesta de proyecto. ¿Qué es la gestión del proyecto? Es reunir todas las condiciones necesarias para que el proyecto, para que todas estas dos partes se implementen. ¿Qué es reunir todas las condiciones necesarias? Reunir los recursos. ¿Cuál es la manera clásica de reunir los recursos? Presentar el proyecto a un concurso. Pero eso es para concursantes. Nosotros no somos concursantes, porque el concursante gana o pierde. Nuestro deber es hacer el proyecto. Por lo tanto, en la gestión cultural entendemos que las formas de conseguir los recursos son indagar y hacer las distintas fórmulas para poder levantar recursos de todo tipo, ¿no? Recursos logísticos, recursos simbólicos, recursos operativos, y todo eso va a ayudar a conseguir recursos financieros. Es decir, un proyecto tiene más posibilidades de concretarse en la medida que tanto los recursos simbólicos, el patrocinio, por ejemplo, que una organización te apoye, que un conjunto de organizaciones te apoye, recursos logísticos que no son monetarios, recursos operativos, aprovechar la operativa de otras organizaciones, la infraestructura de otras organizaciones, los medios de transporte de otras organizaciones, te va a ayudar a concretar los recursos financieros, que muchas veces los recursos financieros es donde tenemos que tener el resguardo necesario para pagar los recursos humanos que requiere el proyecto, porque si eso lo dejamos a la deriva, o si eso lo dejamos para que sea
una actividad autofinanciada, corremos el riesgo de que en cualquier momento este proyecto no siga adelante. Porque es nuestra labor hacer que esta pega sea profesional. Y es lo mínimo que sea profesional, que se costeen los recursos humanos de quienes trabajan en el proyecto. La dignificación del sector cultural parte por nosotros mismos. Y muchas veces ahí es donde hay una dificultad también de entender. Una vez que se tienen todos estos recursos, o parte de ellos, digo parte porque es importante. Aquí no construimos una Biblia, sino que construimos un camino. Por lo tanto, dependiendo de la cantidad de recursos, también podemos hacer ajustes para llevar adelante esta planificación. Y esta planificación en sí misma también requiere ajustes porque aquí, cuando se empieza a ejecutar el proyecto, se puede ir haciendo las evaluaciones necesarias para saber si esta planificación fue acorde, respondió al contexto, es pertinente o si consideramos todos los elementos que juegan cuando uno implementa un conjunto de acciones. Esa evaluación es información. O para saber si esto tiene una continuidad necesaria, o si esa continuidad requiere cambios, o si perfectamente esa sistematización nos arroja la posibilidad de hacer una proyección de escala de este modelo. Acá hacemos el ejercicio de sistematización, de construcción de modelos, de conocimiento, para operar nuevamente en base no al mismo proyecto, sino que a otro distinto, en función de la nueva realidad que se ha generado. Cuando miramos posibilidades de proyecto, habitualmente los proyectos se enmarcan en áreas, ¿no? Como en grandes sectores de actuación. Nosotros nos estamos preparando para tener una habitualidad con respecto a proyectos en el sector cultural. Pero es importante que ustedes vean que muchas veces los proyectos que los originamos del sector cultural tienen la potencialidad de aplicarse con recursos de otros sectores, porque tienen similares, ¿no? Fines. Yo he hecho proyectos de arte con fondos de seguridad ciudadana. ¿Sí? Entonces, es importante que desde ahí puedan visualizar las conexiones que pueden tener sus proyectos y saber a priori si su proyecto es solamente del sector cultura o puede ser un sector educación cultura, deporte cultura, vivienda cultura, medio ambiente cultura. ¿Sí? Sector. Dentro del sector cultura vamos a tener... Un segundo. Ya. Vamos a tener proyectos del subsector del patrimonio y del subsector de las artes. En proyectos del subsector del patrimonio podemos tener proyectos vinculados al patrimonio material o al patrimonio inmaterial. Dentro del sector de las artes vamos a tener proyectos relacionados con las disciplinas artísticas, de la música, del teatro, de las artes visuales, de la fotografía. Así lo ha ido detallando el Ministerio de la Cultura en términos de los sectores que aborda. Y cuando miramos estos mismos proyectos, nos vamos a dar cuenta que estos proyectos abordan un proceso de gestión. Es decir, va a ser un proyecto de investigación en teatro, que es propio del sector de las artes, del sector cultural, o va a ser un proyecto de producción teatral, o va a ser un proyecto de circulación de obras de teatro, o va a ser un proyecto de difusión del teatro. Y ese proceso de gestión al cual alude tu proyecto, lo tienes que tener absolutamente claro. Porque si tú me dices, mi proyecto es de educación y cultura. ¿Por qué de educación y cultura? Porque es un proyecto que va a fomentar
la creación artística de niños en la escuela de la comuna. Entonces, con eso me estás diciendo inmediatamente a qué tipo de proyecto es. Voy a dejar de poner acá. Antes de pasar al Jamboard, preguntas sobre lo que acabo de comentar. Disculpen, Doctor, mi hija, están ahí, tengo hijas chicas que están ahí. Bla, bla, bla. ¿por acá? ¿Puedo? ¿Sí? Eh, Creo que hay que clarificar o tener claro uno en los tipos de proyectos que uno trabaja en el ámbito cultural. Es que me suena, por ejemplo, lo que dijo el colega de Maullín con respecto al proyecto Quiero mi barrio. Ese es un proyecto de distinta índole. Yo he trabajado en esos proyectos porque esos son proyectos de Estado, donde, si bien es cierto, las herramientas de diagnóstico de participación son similares a todos, pero tienen otra connotación. Ya, ahí ya son proyectos que pasan más allá de un área temática o de un área profesional. Y normalmente lo hacen las unidades del plan de los municipios. Ahí el gestor cultural pasa, es la colita de ese proyecto donde ve el tema de la calidad de vida o la calidad de vida cultural de esa zona. Entonces, yo tengo mucha experiencia en proyectos. Yo estoy trabajando, tengo experiencia de este tipo de proyectos que es del Servicio Nacional de Inversiones de los TUTERES. También he trabajado en los proyectos productivos del área agropecuaria de INDAP y hoy en el tema cultural y deportivo. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado cuando se dice, no, si este proyecto se mantiene en el tiempo. Claro, un Quiero mi barrio es para mejorar un barrio y va a tener que continuidad, porque el Estado va a estar colocando los recursos en el momento que se necesiten. No son proyectos de muy poca monta, son proyectos millonarios. Pero cuando yo tengo un rescate, por ejemplo, de un saber campesino, ese proyecto es chiquitito, un par de millones de pesos, ¿ya? Y hago todo este círculo que usted acaba de mencionar, desde el diagnóstico, la continuidad, la gestión, y eso lo puedo hacer en un año. Entonces, ahí hay una diferencia entre un proyecto de un Quiero mi barrio a un proyecto de gestión pequeño, como el hacer un microdocumental o una creación artística. Ahí uno podemos cumplir dentro del año a lo mejor toda la secuencia de proyectos que nos demanda la planificación. Pero en estos proyectos de envergadura grande del Sistema Nacional de Inversiones, ojo, ahí no trabaja el gestor cultural, ahí trabajan otros profesionales, arquitectos, constructores, etcétera, etcétera. Dime. Bueno, entiendo que tu pregunta va a señalar como diferencia en términos de la magnitud de los proyectos, dependiendo del Exactamente, área. a eso voy. Que Y si a bien las es cierto, restricciones, las acciones son casi parecidas, similares, y a las restricciones que hoy día tendría en el actual el gestor cultural en función de esos proyectos de grande magnitud. ¿Sí? así es, Para allá va sí, tu... ya. así, sí. Yo creo que sí, yo creo que describes cómo es la realidad. Lo que yo estoy apuntando es cómo debiéramos apuntar a construir una nueva, ¿no? Desde la perspectiva de cómo hoy día podríamos ser agentes que abordan otros aspectos que no están considerados dentro de la habitualidad del quehacer de la política pública, en donde los gestores podemos contribuir suficientemente para poder entender de mejor manera el impacto que puede tener la política pública, que puede ser construida desde otro sector, pero que si no toma la dimensión cultural, probablemente van a haber elementos que van a pasarse o que van a ser problemas finalmente. Mira, yo quiero mostrar solamente una imagen para un poco ejemplificar lo que estoy diciendo, que es esta. Eh, Esa es la imagen de la implementación del Transantiago. Un proyecto que, primero, se implementa de un día a otro, ¿no?
se basa en un modelo en el cual el Transmilenio de Colombia se implementa en Santiago de un día a otro sin la posibilidad de tener una fase piloto secuencial que permita ir aprendiendo sobre el proceso de implementación. Segundo, solamente se considera un elemento ingenieril y no el elemento cultural, que era el hábitus, o sea, la forma en que las personas habitualmente usaban el Transantiago, la dinámica cultural del uso del transporte. No está considerado. No hay una prueba suficiente. Esto genera una situación tal que ya el Transantiago lleva 3 veces cambio de nombre, ¿no? Y probablemente el sistema de transporte público gatilla de alguna manera todo lo que hoy día conocemos como el estallido social, que parte ahí, ¿no? No sé si son las razones, pero parte ahí a propósito de una subida al metro de Santiago. Quiero decir con esta imagen que, y acá un aspecto como también la política pública cultural. Los que son más viejos recordarán lo que fue el maletín literario. O sea, la premisa de aumentemos los hábitos lectores de los chilenos poniendo a disposición cajas con libros a todos los hogares de mayor vulnerabilidad en Chile. Que desde el punto de vista lógico suena, pero si hoy día con lo que entendemos que cómo se realiza la lectura sin estrategias de mediación de por medio, sin la adaptación necesaria y la participación de las mismas personas en los procesos de selección curatorial de los libros, terminaron todos estos libros en la feria. Entonces, lo que yo quiero decir es justamente cómo hacerlo. No tengo una respuesta hoy día modelo para eso, pero cómo hacer para que cuando se siente el gabinete del presidente o la presidenta de Chile, el Ministerio de las Culturas no solamente sea un ayorno, sino que establezca los que son los principios y valores culturales de un Estado. Es decir, cuando uno revisa por qué los choferes del transporte público en Japón usan guantes blancos, ¿sí? No es solamente por distinción, sino que los guantes blancos muestran si el bus está limpio, ¿no? Y aplico la misma metáfora para todas las formas en cómo nosotros podríamos entender la política pública en Chile. O sea, si es la limpieza, la transparencia, un valor, eso se aplica a todos los ámbitos del quehacer. Entonces, yo no tengo la respuesta, esta cosa tampoco lo pretende ser, pero de alguna manera la invitación es a mirar lo que no hay, lo que no existe, para hacerlo posible. Perdón porque a veces caigo como en cierta como forma de expresión que podría ser catalogada como cliché, pero me hace sentido el pensar el mundo también así, ¿no? De qué manera desde nuestras propias prácticas somos capaces de construir y de crear modelos de funcionamiento que sean más óptimos de los que hoy día existen, pero a partir de una integralidad también de nuestro propio crecer. ¿Cachai? Entonces, desde ahí un poco la respuesta, Jaime, sí, son diferentes, absolutamente. Profesor, volviendo a un ejemplo que usted también dice, muchas veces estos planes de gobierno, estas políticas nacionales, no consultan al ciudadano. Por eso es que es importantísimo cuando uno va a implementar un proyecto o va a crear un proyecto, el diagnóstico. El diagnóstico es fundamental, porque si yo recuerdo ahora muchos años atrás, en Temuco se construyó la primera población para los mapuches. Cuando se la entregaron, ninguno la habitó, porque ninguno le preguntó, y ni siquiera se atrevían a preguntarle por qué. Y la razón fue porque ellos cuando construyen sus habitáculos, sus casas o sus rucas, siempre la puerta está mirando al este, donde nace el sol. Y ese fue el problema. Nadie le preguntó a ellos. Y estas casas no fueron habitadas. Súper buen ejemplo. Sí, y ahí, por ejemplo, en Castro, Chichiloé, se hizo una población huilliche y se tomó en consideración ese detalle. Se reunieron con las comunidades indígenas y le preguntaron qué necesita de su casa, cómo quiere que sea. Y ahí resultó.
Entonces, por eso es que el diagnóstico es sumamente importante para conocer la realidad, la necesidad y las aspiraciones de la gente. Eso. Pues mira, en este Jamboard, que y ahí jugaron ustedes, ya estaban ahí, pasamos al segundo. ¿Mm? En el segundo, nosotros estamos acá, en la etapa de diagnóstico. ¿Sí? Lo que yo les pido para el diagnóstico, también en términos del ejercicio que vamos a hacer, es identificar el problema. ¿Ya? Y que el diagnóstico considere que me van a entregar el contexto donde se desarrolla el problema, ¿sí? El problema lo van a caracterizar, describir, ¿sí? Van a señalar cuáles son los efectos sobre el ámbito de acción en donde ustedes están operando que provoca este problema. Es decir, por ejemplo, en la organización en la cual trabajamos, hoy día no podemos obtener, hacer que, ya lo expliqué, ¿no? Que las personas puedan acceder a nuestra programación. Eso dificulta la concreción de los fines de nuestra organización. Los indicadores nos van a jugar en contra y al mismo tiempo vamos a ser desconocidos entre la población. Para poder abordarlo, ¿sí? Vamos a abordar el sector distancia geográfica. Y en este abordaje nos parece que esta selección de abordaje es lo más importante hoy día, dado que la mayor parte de la población vive lejos del centro cultural en el cual estamos. Eso con esa línea argumental me permiten a mí saber si claramente están estructurando un diagnóstico y además me van a decir, para poder confirmar este diagnóstico, vamos a aplicar encuestas y focus. ¿Qué es lo que me están diciendo aquí? Me van a dar cuenta de los instrumentos, ¿sí? De nuevo, ¿es necesario aplicar estos instrumentos? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? ¿Qué creen? No. Ahora en esta etapa, no. Después, si ustedes se animan a hacerlo, sí. Pero para el ejercicio del diplomado, no. Basta con solo señalarlos. ¿Qué instrumentos van a utilizar y por qué? ¿Se entiende? Bacán. Ya. El diseño y formulación, vamos a pensar en el proyecto según el sector donde lo estamos haciendo. Por ejemplo, sector cultura, subsector de la arte, y cuál es el proceso de mi proyecto, es decir, mi proyecto es un proyecto de creación, de circulación, de rescate, ustedes dijeron, de preservación del patrimonio, de conservación, es un proyecto de difusión. Díganme el proceso que va a estar implicado en su proyecto, ¿ya? Y hasta aquí vamos a llegar con el diplo. La gestión es lo que ustedes van a hacer si el trabajo prospera o sus respectivos trabajos o ámbitos de acción deciden juntar los recursos necesarios para concretar estos proyectos. Y esto es lo vital para saber si estamos haciendo gestión cultural o estamos haciendo actividades solamente, que es cómo ustedes logran contribuir a este enfoque de trabajo que es la gestión cultural desde sus respectivas realidades particularidades, para que ver si los modelos le pueden servir a los gestores culturales de Copiapó, de Aysén, de Puerto Montt o de Talca, en función de las adaptaciones correspondientes, obvio, pero en ejercicios de sistematización que permiten de alguna manera dar cuenta que estamos haciendo todos los procesos que el gestor, la gestora realiza. Entonces, los quiero mandar a un trabajo grupal.
Un trabajo grupal que consiste en que puedan mirar esta hoja 2 del Jamboard, en donde vieron el contexto, problema, efectos, solución. Y que puedan ponerse de acuerdo en términos de dónde ubican en sus respectivos proyectos cada uno de estos aspectos de información que requieren. Por ejemplo, los contextos que son antecedentes, datos, cualitativos, cuantitativos, esos se sacan de instrumentos que ya existen. Por ejemplo, el PLADECO, ¿cierto? Los planes de gestión, las políticas públicas regionales, datos de, no sé, de caracterización socioeconómica comunal, características sobre la institución en la cual van a implementar el proyecto, etc. ¿Ya? El problema es el análisis que ustedes pueden hacer para poder identificar el problema. Hoy día tienen una premisa de un problema. Hay que comprobarlo, pero en la comprobación vamos solamente a definir los instrumentos. Los efectos es el raciocinio que ustedes pueden hacer para distinguir qué es lo que va a provocar ese problema de mantenerse, qué nos impide, qué nos restringe. Y los posibles abordajes de solución tienen que ver como por qué la propuesta que están seleccionando es la propuesta más adecuada hoy día, en el momento. Recuerden que hay muchas maneras y dimensiones de abordar un proyecto. Sin embargo, se hace una selección, una priorización de la que es más adecuada por varias razones. Económica, porque están en este momento en boga, porque tenemos más conocimiento acerca de esa manera de abordarlo, porque están las oportunidades necesarias hoy día para abordarlo de esa manera. Entonces, uno también hace una selección, una curatoría de cuál es la mejor manera. Entonces, miren, manualmente, quiero volver a acordarme de cuál era su grupo. Y en ese sentido le voy a preguntar a Alejandro Gallardo. ¿Quién era tu grupo, Alejandro? Alejandro, ¿está por ahí? ¿O alguien que haya trabajado con Alejandro Gallardo? Hola, sí, estuvimos con Mauricio y con Araceli. Mauricio Fuentes. Sí, Mauricio Fuentes. ¿Y? Y Xiomara Piña, si no me equivoco. Ok. ¿Le está llegando una invitación ahora? ¿Sí? Álvaro Facuse. ¿Con quién trabajaste? Hola, hola. Trabajamos en el grupo anterior con Julián Muñoz, Jaime Aro y Emilia Díaz. Hola, disculpe que interrumpa. Sí. ¿Me escuchan? Es que yo estuve con licencia y mi grupo anterior estaba conformado por Emilia y Javier. No sé si me pueden incluir en su grupo. Pero no es este grupo que estoy armando ahora. Emilia Díaz. No, porque no alcancé. No estaba con licencia. Ya, un momento. Ya. No sé si me quieren agregar ellos. Por favor. Vale, ella es Valeria. Sí, Valeria. Sí, estuvo con nosotros, en el primer Ya. grupo. Ah, Antoine, es que como había dicho Javier, Sí. es Jaime Valiera. Oh, me equivoqué, perdón. Enchúfate, chica. Perdón, profesor, seríamos 5 personas. ¿Eso es a ver, posible? ¿quiénes seríamos? Julián, Alba, sí, ya. seríamos Julián, Jaime, Emilia, ahora Valeria y yo, 5. Ya. Ya, Valeria, déjame terminar con los grupos y te asigno al grupo 2, ¿ya? Ya, bacán. Gracias. Antoine Morales, ¿con quién trabajaste? Antoine. ¿O alguien trabajó con Antoine Morales Muñoz? ¿Me puede decir, por favor? ¿No? Araceli Yarzo, ¿con quién trabajaste tú? Con la Isa, vale, déjame buscar los nombres bien de la chiquilla, que lo tengo en el WhatsApp. La Isa, ¿cuánto se llama? Isabel Aguilar. ¿Y quién más? Isabel, ¿con quién trabajaste, si te acuerdas? Con
Mari González y Araceli Oyarzo. Sí, eso. Me faltaba el otro nombre. Y estuvimos con un niño igual, pero no me acuerdo cómo se llamaba él. ¿Cómo se llama el niño? ¿Alguien se No, acuerda? pero él era del grupo anterior, no era de este, era como del grupo del módulo 2, pero no del módulo 1. Ya. No hicimos el proyecto del módulo 1. Eduardo Aburto, ¿con quién trabajaste tú? El tutor. Eduardo Aburto trabaja para Olagos. Todavía no. Sí. Eduardo Dale, Vidal. dale. Eduardo Vidal. Nosotros fuimos el grupo 5, profe, con Macarena Marín y Francisco Alarcón. Gracias, Macarena Marín y Francisco Alarcón. Alarcón, sí. Ya, ok. Jason Soto, ¿con quién trabajaste? ¿Con? ¿Ah? No, no te escucho, Jason. ¿Alguien trabajó? Se escucha como voz de pito. ¿Con quién trabajaste? Profe, Trabajó conmigo, profe, Sarita, Macarena Almonacid y Susana Vázquez. Ya. Súper. ¿Y Valeria? ¿Con quién trabajaste tú? ¿Valeria? Valeria es la que va a ser incorporada al grupo 2 de Álvaro, Jaime y Julián. Y Emilia. Álvaro, Jaime. Así que el grupo 2. Está Álvaro Facuse, Julián, Jaime Aro. Ya. Grupo 2 ¿Hay parece alguien que. que no esté asignado? Ahí se va a incluir a Valeria. Sí, al grupo 2, de Álvaro Facuse. Álvaro Vale. Facuse, Julián, Emilia, Jaime Aro y ahora sería Valeria. Seríamos 5. Grupo 2. Ahí la mandé yo ya. Ya, acéptenla. Acepten las invitaciones. Jan, ¿tú? Yo estoy con otro grupo, del grupo ¿Del grupo anterior. de la sección 1? Sí, Ya, ok. ¿Y Antoine Morales, estás por ahí? Jaime, tienes que aceptar la invitación. El trabajo anterior lo tuve que resolver solo, como le contaba, no tuve tiempo de agruparme. Entonces ahora quedé solo, no sé en qué grupo me puedo acoplar. Ya. Te voy a mandar al grupo 1. ¿Ya? Antoine. Perfecto, profe, no hay problema. Ya. Juéguese ahí ahora que va a entrar ese grupo. Se presenta solo. ¿Ya? Haga gestión. Pero por supuesto, profe, ningún problema. Aquí estamos, ahí voy. Vale. Ya, te asigné. ¿Ya? Formación continua Ulagos, creo que eres tú, Eduardo, ¿no? ¿O es...? Soy yo. Cristian. Soy yo, sí. Cristian Fabián. Sí. Ah, ya. Y ahí llegó Macarena Marín. De nuevo. ¿Ustedes salieron o los demás no han salido? Los demás parece que no han salido. Los demás no han salido porque hay otras personas que no estaban en nuestro grupo. Sí. Ah, ya, perfecto, ya. Oye, se hace la nada el tiempo, ¿eh? Sí, muy rápido. Muy, muy rápido. Fabián, aprovecho de consultarte, igual lo habíamos, para responder el cuestionario de fin de módulo, ¿hay que responderlo en función de lo que hagamos ahora? Sí. ¿Sí? O sea, ahora vamos a conversar sobre eso, ¿ya? Lo que hagamos ahora va a ser la respuesta que va al... Claro, después la redactas y la pones en el formato que se requiera. Entiendo. Ya. Súper. Creo que salieron todos. Miren, les voy a mostrar algo que es cómo sería un diagnóstico para un proyecto cultural de intervención, porque lo discutimos recién en un grupo. Lo nuestro no es un proyecto de investigación, lo nuestro es un proyecto de intervención, porque tiene el foco en las acciones que
vamos a realizar. Pero requiere un antecedente diagnóstico, llamémoslo así. Un antecedente diagnóstico que nos permita entender que está estructurado lógicamente frente a un problema. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto de un estudiante mío que era un proyecto que buscaba a generar un programa cultural entre la Embajada de Chile y la Embajada de Argentina. Cuando yo digo contexto, son estos datos. Datos de esta naturaleza, así. ¿Sí? Y estos datos pueden ser datos históricos, económicos, y acá va abordando el sector cultural. ¿Sí? Y después de esto viene el problema. ¿Sí? Lo declara. Quieren sacarle una foto a esto, pero esto se está grabando, así que lo pueden conseguir. ¿Ya? ¿Dónde estoy? ¿Se podría decir que es como un proceso deductivo Sí, para llegar a lo cultural? sí. Sí, estimado. Es un proceso deductivo. ¿Mm? De lo general a lo particular. Sí, de lo general a particular. Es una forma de abordarlo, ¿no? Pero desde esta perspectiva queda lógico. Mira, este otro, en donde lo que apunta es a llegar a decirme que el teatro municipal no tenía actividades desarrolladas para niños. ¿Ya? En breve empieza a señalando algunos problemas de la institución. No. Este es un proyecto que crea una página web para el teatro municipal, para el pequeño municipal. Cuenta cómo se desarrolló esta línea de programa del pequeño municipal y después va a llegar a decirme, pero sí, sin embargo, las actividades no podrían ser replicadas y conocidas mayormente a través de una página web. ¿Cachai? Entonces me va a llevar desde la situación contextual de la institución, dándome detalles con respecto a qué ha hecho la institución, me agrega datos, ¿sí? Para darle una consistencia, y luego me sitúa en el problema. Ahora, ¿cuánto debería ser la extensión? No más allá de 2 páginas. Lo que yo le estoy pidiendo a ustedes es que a todo esto me señalen qué instrumentos van a utilizar para poder comprobar, porque necesitamos que el problema tenga un componente participativo, y para eso le estoy pidiendo instrumentos, que definen instrumentos y por qué razones ese instrumento sería más adecuado de utilizar. Voy a dejar de presentar. Y eso es el trabajo. Eso es lo mismo que yo señalé en el foro, con 3 preguntas. Entonces, hacer el foro o hacer el trabajo es lo mismo, pero lo tienen que entregar con un trabajo que se entrega en la próxima semana. Entonces, ¿qué es lo que esperaría yo? Que hoy día más o menos hayan tenido como el acercamiento en torno a volver a retomar lo que hicieron como en la primera búsqueda, que estaban todas bien, en términos como del problema y la lógica que ellos querían hacer. A mí las notas no me hacen mucho onda, me hacen más onda lo que ustedes puedan desarrollar ahora. Porque ahora vamos a acercarnos técnicamente al diagnóstico de un proyecto cultural y luego con mayor profundidad en el taller 2 al proyecto, pero cuando ya hayan visto todos los cursos, que eso también les va a nutrir de una apreciación más general para que el proyecto final sea más poderoso que lo que tenemos hoy día. Y ahí nos acerquemos a lo que va a ser el proyecto ya final, pero el proyecto final es solo aquel que ya se implementa. Ese es el verdadero proyecto. Pero ahora estamos en un proceso como dialógico en relación a una propuesta de diseño que consideró diagnóstico y que va a considerar formulación. Preguntas al respecto. Profe, dijo que la extensión es 2 páginas. Ya. Sí. Sí. O sería sensato pensar dividir esas 3 preguntas en 2 páginas. Claro, más que, y no sé si la pregunta te preguntaba sobre los instrumentos que van a, sí, le preguntaba. Claro. Entonces, tengan como ese margen. ¿Mm? ¿Más preguntas? Consulta, yo me confundí. ¿Por?
Las tres preguntas, ¿usted está hablando del foro temático o está hablando Sí. del trabajo de ahora? Del foro temático, que estoy diciendo que el foro temático es lo mismo que el trabajo de ahora, pero preguntado previo a la clase. Ya, pero ¿Sí? el foro temático es individual o también por grupo. No, dije que era grupal. ¿Mm? Ah, ya. Pero por eso no he hecho ningún atado, porque nadie lo ha respondido. Porque caché que en Claro, el fondo, y Había por eso lo confusión, extendí, había por eso, confusión. por eso lo extendí, porque sabía que en el fondo no lo podíamos terminar ayer. Y yo no me metí ni hinché, porque quería ponerlo también. ¿Mm? ¿Sí? Pero ahora que ya saben que es el mismo trabajo, es respondiendo el foro, tienen listo el trabajo. ¿Mm? Ya. Probemos si funciona esto. Uy, alguien puso un link ahí. Pinchen. Donde acabo de poner. ¿Logran entrar? Sí, Valoración de clase. ¿Sí? Sí, logré entrar. Bacán. Ya. Eso es mi propio instrumento de sistematización. 3 preguntas, queridos y queridas. Viene sin nombre, así que es libre, ¿eh? Mencione una de las cosas más importantes que he aprendido hoy en la clase. ¿Crees que tenías la suficiente preparación para la clase de hoy? Indícame por qué. ¿Y cómo crees que podríamos mejorar la clase de hoy? Tomémonos 3 minutitos antes de hacer el cierre. Les pido que pinchen todos el link que puse ahí en el chat, porque esta parte es muy importante, porque cuando yo hablo de sistematización, es esto, es recoger información, ordenarla para la toma de decisiones con respecto a lo que vas a hacer luego. Le puse color ahí, le puse la imagen del diplomado. Quedé muy contento porque lo hice. ¿Cómo salgo de aquí? ¿De dónde? Digan. Es anónima, así que pueden libremente responder. Y de todas maneras se las voy a hacer llegar por correo para que si quieren como tener más tiempo. Bueno, mientras ustedes responden, sección 2, ¿sí? ¿Algún comentario final? ¿Algo que señalar? Profe, ¿me ¿Mm? escucha? ¿Sí? ¿Sí? Yo quería hacer un alcance para complementar lo que había dicho el compañero. ¿Dónde está? Jaime, hace algún rato atrás, cuando yo puse el ejemplo del programa Quiero mi barrio, lo puse no como un ejemplo del ámbito cultural, lo puse como un ejemplo de una política pública, de un ministerio, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que baja hasta las personas y que utiliza herramientas metodológicas como las que se pretenden utilizar en este curso. Solamente ahí va la comparación, como una política pública que baja a las comunas pequeñas y en algunos casos con comunas con necesidades y carencias, por eso es que se hace el diagnóstico, y que aplica herramientas para diagnóstico y para ejecución similares a las herramientas metodológicas que estamos viendo ahora. Ese era la única comparación. Ahora, lo que mencionaba Jaime, también le encuentro sentido y a mí me genera una duda, porque cuando se habla del trabajo participativo, en donde de alguna u otra forma quienes le dan forma a una idea o le dan forma a un proyecto son las personas, son los vecinos,
se me genera la pregunta, ¿qué pasa con el rol del artista? El artista, me refiero al pintor, al grabador, al Sí. músico, que por definición, ojo, por definición, su trabajo es introspectivo, su trabajo es de él, por definición, por eso es que el arte es arte. ¿Qué pasa en esos casos donde un artista, su visión personal, su enfoque personal de su arte, no puede ser consultada? No sé si no sé si me explico. Sí, te explicas muy bien. Yo no sé si lo mencioné en la clase 1, porque como son tan cortas las clases, probablemente hay cosas que no he señalado, que son sumamente importantes, y esa es una, digamos, una que para mí es fundamental, la verdad. ¿Mm? Que tiene que ver que lo participativo es una necesidad para la implementación de políticas públicas. Pero la gestión cultural, además de eso, no solamente requiere trabajar con la necesidad, sino que también requiere trabajar con el deseo. Y para mí el deseo tiene que ver con el arte. Es decir, La pasión. no podemos solamente trabajar en base a lo que la gente nos diga, porque también tenemos que agregar el elemento de poner en cuestión lo que la gente cree y piensa. Y eso es el arte. Y desde ese punto de vista, el arte es como el brazo armado de la gestión cultural. ¿Sí? Y eso no hay que perderlo de vista. Yo me acuerdo, mi primer como proyecto grande fue la sala de teatro en la localidad rural, y si programábamos solamente teatro costumbrista, se nos llenaba la sala. Si programábamos al inicio teatro contemporáneo, iban muy poquitas personas. Pero había que ser resistente e insistente en seguir programando teatro contemporáneo y agregar las estrategias de mediación que permitiesen que cada vez más personas pudiesen entrar en el ámbito del teatro contemporáneo, porque era nuestra misión también hacernos preguntar o preguntarle también a la propia comunidad con la cual trabajaba en torno a esos límites que pone la cultura. La cultura es un fenómeno que nos dice quiénes somos. El arte torpedea esos límites para preguntarnos por qué somos así. Y yo creo que hay que trabajar con los dos, con el arte y con la cultura. Gracias por la pregunta. Araceli, levantaste la mano ya para ir cerrando. Sí, es que yo tenía una pregunta, pero como más que nada saber su opinión personal respecto a los nuevos canales de desarrollo. Ah, Por ejemplo, sí, ahora con el tema pandemia estamos todos en el computador y estamos todos conectados, pero lo más gracioso es que yo el año pasado postulé un PPJ y quedamos adjudicados con un fondo. Y era para hacer lo contrario, era para sacar a los chicos, a sacarlos de sus entornos, de los computadores. Nosotros somos un centro juvenil que nos dedicamos a como actividades digitales. Entonces era el paradigma de sacarlos de la casa, de que se juntaran con otros niños, de que compartieran experiencias. Entonces ahora volver otra vez a conectarnos al computador y conocer también esta nueva realidad que para muchos es algo totalmente nuevo y para nosotros es algo así como pan de cada día. De hecho, las sesiones de juego, las sesiones de torneos online, hemos estado full porque están todos en casa, Claro. pero siempre ha sido así. No hubo como un flujo. Entonces igual me llama la atención qué va a pasar post pandemia. Si realmente va a ser algo que va a quedar presente en nosotros o se va a pasar y va a seguir. Y va a ser Sí, yo no creo que pase. O sea, yo creo que va a acelerar muchos procesos y va a cambiar muchas formas. Ahora, lo presencial nunca va a ser reemplazable, digamos. Requerimos juntarnos, hay cosas que no se pueden lograr por acá, ¿no? Hay cosas que pueden concretarse desde la perspectiva de hacer como más eficiente muchas cosas. Quizás con la tecnología hoy día podemos, no sé, yo tengo 6 reuniones en el día y antes tenía una reunión en la pura mañana y otra en la tarde, ¿no? Porque me tenía que desplazar. Entonces, como que digo, aquí en Santiago desplazarse significa una mañana o una tarde, ir a un determinado lugar, y ahora puedo ser más productivo en ese sentido. Pero necesito mirar a la gente a la cara y muchas de las actividades que nosotros hacemos son con personas y son presenciales. Entonces, no sé
qué en concreto es lo que va a quedar y lo que va a cambiar, pero sí estoy seguro que estamos en un momento histórico que genera una multiplicidad de cambios y acelera esos cambios, y hay que estar como muy atentos a poder actuar en función de esos cambios que van a estar ocurriendo, que están ocurriendo. Profesor, ¿sí? ¿puedo acotar algo, si usted me permite? Bien, chico, porque ya estamos Sí, terminando. chiquillos, sí, el tema de la pandemia sí realmente nos ha afectado muchísimo, especialmente lo que es la cultura chilota, en los ritos de las personas fallecidas. Acá los fallecimientos, los velorios son bastante especiales, 2 o 3 noches, y eso ha afectado mucho a la población chilota, porque hoy día hay un fallecimiento y derechito al cementerio. Entonces, sí ha golpeado muchísimo digamos, a la idiosincrasia de los territorios. Eso quería mencionar. Claro, sí. Yo estaría allá en Puerto Montt y probablemente terminaría la clase y me habría ido a comer algo rico al mercado. Y llegaría probablemente hoy día en la noche a mi casa. Así que a pesar de los ruidos de los niños, me aceptan que esté haciendo esta clase el día sábado porque saben que voy a ir a almorzar ahora. Así que indudablemente hay cambios de grandes magnitudes y pequeñas de la vida diaria. Para cerrar estaba leyendo el chat. Antoine, ¿tienes algún tema que quieras decir? ¿Morales? No, profesor, está todo bien, todo claro. Está ya, todo arreglado. Bueno, oye, muchas gracias por el espacio, de verdad, muy agradable, muy interesante. Ojalá que hubiesen sido más largas las sesiones, pero tenemos la oportunidad de juntarnos por lo menos una vez más. El miércoles nos vemos a ver problemas puntuales del trabajo, y no duden en escribir cualquier cosa, y muchas gracias por la participación. ¿Ya? Gracias, profe. Que Gracias, lleguen bien a nos sus vemos. casas, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao Chao, que a estén bien. todos, un Eduardo, abrazo. tú grabas, ¿cierto? Sí, yo converso con Cristian ahí para subir Vale. la sesión del Ok, viernes. chao, chao.